Seguramente has escuchado el nombre de Porfirio Díaz, y si no, te cuento. Fue uno de los presidentes más famosos y también más polémicos de México. Gobernó por más de 30 años, en un periodo que se conoce como el Porfiriato. Pero vamos desde el inicio. Porfirio nació en Oaxaca, en 1830. Era de familia humilde y desde joven quiso ser sacerdote, pero terminó cambiando la sotana por el uniforme militar. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo México vivía guerras por todos lados, invasiones extranjeras, conflictos internos, golpes de estado, un verdadero desorden. Díaz se fue ganando fama como militar. Fue un héroe en la batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla contra los franceses, y eso lo impulsó a convertirse en un personaje respetado. Con esa fama, en 1871 se levantó contra Benito Juárez con el Plan de la Noria, donde pedía no reelección. Aunque fracasó, dejó clara su postura contra los presidentes que se aferraban al poder, cosa que más tarde repetiría con Lerdo de Tejada. Con el tiempo, se cansó de ver cómo los presidentes se quedaban en el poder, y en 1876 se lanzó el famoso Plan de Tuxtepec, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Básicamente decía, ya basta de que los mismos sigan mandando. Lo irónico es que él mismo terminaría rompiendo esa idea. 3. En esa lucha por el poder, hubo momentos claves que marcaron el rumbo del movimiento encabezado por Porfirio Díaz. Uno de ellos fue la batalla de Icamole, liberada el 20 de mayo de 1876 en Nuevo León, donde Díaz sufrió una importante derrota militar frente a las fuerzas del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, comandadas por el general Carlos Fuero. En esta batalla, tras sufrir la derrota, Díaz no aguantó más la rabia y comenzó a llorar, lo que le hizo ganarse el apodo de Llorón de Icamole. A pesar de esta en desventaja numérica y táctica y de tener que retirarse tras el combate, Díaz no abandonó su causa. Reorganizó su ejército, fortaleció su estrategia y meses más tarde logró una victoria decisiva en la batalla de Tecoac, la cual le abrió finalmente las puertas a la presidencia. Tras esa victoria se encontró con José María Iglesias en la hacienda de la Capilla para negociar la entrega del poder y consolidarse como presidente. Díaz llegó al poder y después de un par de idas y vueltas se quedó en la presidencia de manera continua desde 1884 hasta 1911. Sí, más de 30 años, casi toda una vida. Durante su gobierno, México cambió muchísimo. Por un lado, trajo modernización. Llegaron los ferrocarriles, el telégrafo, la electricidad, las fábricas crecieron y las ciudades empezaron a moverse más modernas. Había una frase que se decía mucho, orden y progreso, y de hecho el país sí parecía avanzar. Pero ojo, no todo fue bueno. Para mantener ese orden, Díaz gobernaba de manera autoritaria. Si alguien se oponía, lo callaban, y muchas elecciones eran más que un teatro que una verdadera democracia. Además, aunque la economía creció, las riquezas se concentraban en muy pocos, los hacendados, empresarios extranjeros y políticos cercanos a él. Mientras tanto, los campesinos y obreros vivían en condiciones durísimas, largas jornadas, bajos salarios y sin derechos. Esto hizo que poco a poco la gente se hartara. Y así llegó 1910, cuando Díaz ya tenía 80 años, dijo en una entrevista que México estaba listo para la democracia y que se iría del poder. Eso inspiró a Francisco I. Madero a lanzarse contra él. Pero cuando Díaz vio que Madero tenía apoyo, lo mandó a la cárcel y se reeligió otra vez. Esa fue la chispa que encendió la Revolución Mexicana. En 1911, después de meses de levantamientos armados, Porfirio Díaz ya no pudo más y renunció. Se fue a vivir a Francia, donde murió en 1915. Su figura sigue generando debate. Algunos lo recuerdan como el presidente que modernizó a México. Otros lo ven como un dictador que solo benefició a unos pocos. Tal vez la respuesta está en medio. Un hombre que trajo progreso, pero a un costo social enorme. En fin, Porfirio Díaz fue un personaje que marcó un antes y un después en la historia de México, y cuyo legado todavía se discute hasta hoy.